A veces en la ciencia pasa algo curioso. Un campo de estudio que parece que va a cambiar el mundo, de repente pega un volantajo y se va en una dirección completamente distinta. Hoy vamos a resolver uno de esos misterios de la psicología social. La gran pregunta es esta. A ver, ¿cómo es posible que la llamada época dorada del estudio de los grupos, que nació con la promesa de resolver grandes problemas sociales, acabase mirando solo al individuo? Es una paradoja que ha tenido a los científicos sociales rascándose la cabeza durante décadas. Para entender este giro de guión, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una época de un optimismo increíble, justo los años después de la Segunda Guerra Mundial. Es que, de verdad, hubo una auténtica explosión. Se le llama la época dorada por algo. Fijaos en los datos. Se pasó de unas 55 publicaciones al año a más de 150 en poquísimo tiempo. Hablamos de un aumento de casi el 300%, una locura que demuestra el interés brutal que había en el tema. Había una fe casi ciega en que, si entendíamos cómo funcionaban los grupos, podríamos solucionar los problemas más gordos de la sociedad, desde hacer más fuertes las democracias hasta mejorar la educación o incluso la terapia. Y en el epicentro de todo este movimiento, de toda esta efervescencia, había un nombre clave: Kurt Lewin. Porque Lewin no era un teórico de despacho, ¿eh? Él era un hombre de acción. No se quedó solo en las ideas, creó instituciones de verdad para llevarlas a la práctica y para atacar problemas sociales reales. Y esto es lo más importante de su visión. Los principios de su centro de investigación no eran para escribir artículos que se quedaran en una estantería, no, la idea era meterse en el barro, entender a los grupos en la vida real para provocar un cambio de verdad, un cambio positivo y práctico. Pero, y aquí viene el giro, lo que nadie veía es que dentro de esa misma época dorada ya estaba la semilla de su propio final. Y aquí es donde, de repente, todo se tuerce. El contexto, el mundo que había fuera del laboratorio, empezó a meter una presión brutal y lo cambió absolutamente todo. Todo ese optimismo de la posguerra, pues, se evaporó. Llegó la Guerra Fría, el macartismo en Estados Unidos y el ambiente se volvió, de pronto, irrespirable. El foco del miedo social cambió por completo. Ya no se hablaba tanto de la desigualdad o la injusticia, no. El nuevo monstruo era la conformidad, el ser uno más del rebaño. La preocupación pasó de ser un nosotros a ser un yo. Y claro, esta nueva realidad afectó de lleno a los científicos. De repente, eran sospechosos. Estudiar el cambio social, que antes era una misión, ahora podía costarte la carrera. Era sencillamente peligroso. Así que, ¿qué pasó? Pues lo que cabía esperar. La investigación echó a correr. Huyó del caos y del peligro político de la calle y se encerró en el entorno seguro y controlado del laboratorio. Y claro, este encierro en el laboratorio no fue gratis. Cambió por completo el tipo de preguntas que se hacían y, por supuesto, las teorías que salieron de ahí. Poco a poco fueron apareciendo nuevas teorías que en el fondo lo que hacían era desmontar la idea misma de grupo. Por ejemplo, la visión psicoanalítica de Bion. Para él, el grupo era casi una fantasía, una regresión donde lo que manda son las emociones inconscientes de cada uno, no una fuerza colectiva. Luego llegaron las teorías conductuales, que lo veían todo como una especie de mercado. ¿Qué es un grupo? Pues un simple intercambio, un lugar donde cada persona está continuamente calculando qué saca y qué pierde. Y si eso parece reduccionista, el enfoque factorialista ya fue increíble. Literalmente definía al grupo como la simple suma de sus partes. Su personalidad, decían, era simplemente la media matemática de los rasgos de sus miembros. Tal cual. Y ya, para rematar, la perspectiva cognitiva. Decía que el grupo sirve sobre todo para que el individuo se compare con otros y se evalúe a sí mismo. Se ve el patrón, ¿verdad? Una y otra vez en todas estas nuevas teorías, el grupo como una entidad con vida propia se esfuma. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué pasó? Pues la solución a la paradoja es que el grupo en realidad no desapareció, se transformó, fue redefinido. Y el cambio fue brutal. Pensemos en el concepto de interdependencia. Para Lewin era un todo dinámico capaz de transformar a la gente. Pero después pasó a significar algo mucho más individualista. Básicamente, personas que se usan unas a otras para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí está el meollo de la cuestión. Se dejó de estudiar el grupo para pasar a estudiar a los individuos dentro de un grupo. Que no es lo mismo. Esa idea del grupo como algo más grande que sus partes se perdió. Y lo que quedó fue, en esencia, psicología interpersonal. Así que,
Resumiendo, la época dorada no terminó por una sola cosa. Fue la tormenta perfecta. La presión política, la comodidad del laboratorio y las nuevas teorías. Todo se juntó para que la mirada se desviara de lo colectivo a lo individual. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Si reducimos el estudio de un grupo a la simple suma de sus individuos, ¿qué nos estamos perdiendo por el camino? ¿Qué fenómenos sociales más grandes y complejos se nos están escapando por mirar solo las piezas en lugar del puzzle completo?